Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En este caso vamos a continuar con lo que es el eje de la sociología. En este caso vamos a abordar un texto de Alejandro Campos, el cual se llama El huevo de la serpiente, el cual en este caso nos va a hablar un poco de cómo se expandió la extrema derecha y sus respectivos valores en la sociedad en los últimos años. Más o menos hace un paneo de los últimos 20, 30 años, más o menos. En este caso, el autor va a destacar que dicha expansión se apuntó o se fomentó más en lo que es el público joven, o sea, la gente más o menos de 20 y pico años para abajo, o un poquito para arriba. En este sentido, la extrema derecha, la cual, bueno, en este caso nos sitúa en la derecha o la extrema derecha del siglo XXI, nos habla de que se basa en un liberalismo mucho más individualista que en otras épocas, ya que si hacemos un paneo histórico, tenemos que hablar de que hubo un liberalismo más keynesiano, por ejemplo, un capitalismo más intervencionista, en este caso es un liberalismo no intervencionista, el cual busca reducir la importancia o la presencia del Estado en lo que es las decisiones en los diferentes países, como también nos habla de un capitalismo plataforma, el cual habla prácticamente de un capitalismo propio de este siglo, el cual se basa, por ejemplo, en lo que el autor nos va a decir, en un trabajo precarizado. Expresión más clara en lo que son las aplicaciones, por ejemplo, Uber, Pedido Ya, entre otras aplicaciones, por ejemplo, Netflix. En este caso destaca que dicho capitalismo plataforma, para expandirse al momento en el cual estamos en la actualidad, el cual prácticamente las plataformas dominan la economía, tuvo que necesitar de la pandemia. Dicha pandemia se caracteriza porque el autor la, la caracteriza o la describe porque fue negativa para un sector, ya que significó la pérdida de trabajo, porque bueno, es la realidad, hubo mucho desempleo a partir de la pandemia, y por el otro lado, hubo un aprovechamiento de estas empresas, las cuales se manifestaron estas, vamos a decirlo de esta manera, plataformas virtuales, las cuales aprovecharon de ese sector que estaba desempleado, ya que lo acopló a su trabajo, en este caso precarizado, como dice el autor, en este caso porque es un trabajo que pasa, ya no es empleador, sino que uno es inversionista o cooperador del grupo económico, vamos a decirlo de esta manera. Lo cual, vamos a decirlo de esta manera, saca un montón de derechos y reduce la presencia de los sindicatos para regular la situación laboral. Y luego la otra cuestión que también explotó en este sentido acerca a los trabajadores o las personas que mantuvieron el trabajo durante la pandemia fue explotar ese capital, ese dinero que tenían las personas y que al no poder salir de sus casas por el confinamiento, se les acercó todo, ya sea pedido ya, por ejemplo Netflix, todo eso. Entonces en este sentido, el capitalismo plataforma, el autor nos dice que se aprovechó de estas dos situaciones del desempleo generalizado, el cual lo acopló o lo tomó como sí, y luego a nivel de los trabajadores tomando el capital que estos tenían. Y en este sentido, el autor nos va a profundizar un poquito más de cómo se expandió esta extrema derecha en lo que fue este siglo XXI, o lo que es este siglo XXI, mejor dicho, que es de diferentes maneras. Algunas de maneras más conscientes, otra de manera inconsciente. Una es, por ejemplo, los videojuegos. En este caso, el autor va a centrarse en que los videojuegos, en especial los juegos de los últimos años, los cuales tienen un desarrollo mucho mejor, con lo cual hay una mayor inmersión en el juego, más, por ejemplo, la realidad virtual. En este caso, en los videojuegos, principalmente lo que son los juegos de guerra y ese tipo de juegos, lo que se expandió fue el conocimiento de las armas y es así como en muchos países, por ejemplo en Brasil, se expandió el gusto hacia las armas y la adscripción a grupos o a clubes de armas, de tiro básicamente, lo cual también los videojuegos fueron utilizados para expandir diferentes ideologías. En este sentido, de Occidente hacia Oriente, o que buscaban un poco demonizar Oriente de parte de Occidente, por ejemplo. Luego hablamos de que otra plataforma fue el streaming. En aquel momento, bueno, hablamos de todo lo que es streaming, ya sea Twitch, no sé, Kick, otras plataformas más contemporáneas, otras más anteriores, no sé, por ejemplo, Netflix u otras plataformas de streaming, en este caso de películas, de series, etcétera.
Luego hablamos también de que las redes sociales fueron utilizadas para expandir, nada, estos conocimientos o estos valores mediante lo que fueron los influencers o personas que influyen en sectores o en grupos de la sociedad. Y en este caso lideraron lo que la extrema derecha considera la batalla cultural en contra del marxismo cultural, el cual, según muchos autores, es la continuidad del comunismo en la sociedad, vamos a decirlo de esta manera. Y luego también se basó mucho en lo que es las conspiraciones o la construcción de teorías, las cuales buscan, nada, generar un poco la rebeldía y un poco para decir o para establecer o instalar en la sociedad de que Oriente está invadiendo Occidente, ya sea del aspecto religioso, del aspecto cultural, de todos. En este caso, por ejemplo, se ataca mucho a lo que es la islamización u otros sectores bien de Oriente. Por ejemplo, el dejar de lado la religión católica. Otra manifestación muy clara que va a hablar el autor, en este caso, en dicho texto, es el de los incels. Los incels son sectores o, nada, participantes de las redes sociales las cuales son misóginos y antifeministas. Esto nos habla de que están en contra de que la mujer tenga participación política, vamos a decirlo de esta manera, en la sociedad, como también misóginos, ya que, nada, tienen preconceptos de carácter sexista hacia el grupo femenino, vamos a decirlo de esa manera. De esta manera se reduce la importancia o la opinión de una mujer, por ejemplo. Además de esto, lo que nos habla el autor es que muchos de estos incels, vamos a decirlo de esta manera, sienten que su rechazo, o mejor dicho, su rechazo hacia las mujeres o hacia determinados sectores de la sociedad masculina, se fundamenta en el hecho de que ellos no tienen una naturaleza, la cual es, vamos a decirlo de esta manera, buscada o gustada, vamos a decirlo también de otra manera, por las mujeres, es así como se prolifera el odio hacia los macho alfa, como suelen considerar los incels, o sea, aquellos hegemónicos, y en ese sentido van en contra de las mujeres porque sienten que eligen mal, en ese sentido. Entonces, eso fundamenta el accionar misógino y antifeminista de este sector de las redes sociales, el cual sigue y persiste, a pesar de que este libro tiene sus años. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.